Ujú. Máximo Axitican, Nican Buco Xochimilco, Nican Amoxcali, Nican Tlaxilacali, Moyotepec, Xochimilco, Altepetl. Bienvenidos aquí a la biblioteca del Bunco Xochimilco, en el barrio de Moyotepec, en la alcaldía Xochimilco. Ahora vamos a vamos a platicar acerca de la alegría, algo de la alegría eh, en náhuatl, cómo se dice, un poco cómo se usa, qué pasa con la alegría, que se dice paquilistli, la alegría. El verbo es paqui, así como otros pueblos, pues también hay alegría, hay cosas que nos alegran, buscamos la alegría, ¿verdad? Y también nos entristecemos y también tenemos la palabra tristeza que posiblemente podríamos ver, pero vamos a ver ahora la alegría. Uh-huh. Y pues del verbo paqui, que ese es el verbo que está en tercera persona, paqui, que literalmente dice ahí se alegra, se contenta. Ese es el verbo. Así se presentan en tercera persona los verbos en náhuatl. Pero, ¿cómo podemos hacer sustantivar y decir la alegría? Pues agregamos esto de paqui, le agregamos listli, y entonces ya decimos paquilistli, paquilistli. Ya, digamos, podríamos describir como una serie de alegrías, una serie de sucesos alegres en unas personas, en unos animalitos también. Podemos decir, los animalitos están alegres porque muestran su alegría también. Los animalitos, los perros, los gatos, todos, ¿verdad? Los pájaros cuando cantan, están jugando. Ajá, también muestran algo, alegría, ¿no? Están jugando. Entonces, así ya se puede decir paquilistli. Por ejemplo, este, si yo escucho pájaros que están como alegres, cantando, yo digo paquilistli tototzitzin. Paquilistli tototzitzin. Dice, los pajaritos están con alegría, digamos. Están alegres. Así. Que más tarde vamos a ver. Pero por eso el encabezado aquí dice paquilistli, del verbo paqui. Ahora, como el náhuatl es aglutinante, pues ponemos aquí ish atrás de paqui, este es el verbo, y atrás de paqui ponemos ish, que es rostro, faz, en este caso para una persona, si vemos una sonrisa, ishpaki ya sería otro verbo, ya sería sonreír, ishpaki. Ya si quiero decir, él sonríe, ¿sí? El mismo verbo está en tercera persona, ya podemos decir el nombre, en este caso Luis, nuestro compañero Luis Ishpaki, entonces Luis sonríe. Ajá. Así se puede decir, así, de esta manera. Uh-huh. Entonces, ahí está sonreír, pero ¿cómo usamos, aunque ya hemos visto, para algunos ya lo conocen, esto de Tlenki Towa Moyoltzin? Es un saludo muy de cerca, muy ya de confianza, pero lo que interesa aquí es la respuesta que dice, una de las respuestas, así se usa, Niyolpaki, así aglutinado, Niyolpaki, aquí está la raíz de Yolot, pero se toma Yol nada más, y allá está Paki. Y esto de ni se refiere a la primera persona, es una partícula, digamos, que se usa junto a los sustantivos o verbos, junto a las oraciones. Va aglutinado. Y ya lo transforma, digamos, en primera persona. Este verbo, paki,
que se presenta así solo en tercera persona. Pero si ya tiene ni, por ejemplo, ni paqui, ya dice, me alegro, me contento. Pero si dice ni yolpaqui, ya le pusimos yolot, corazón, ni yolpaqui ya quiere decir, mi corazón se contenta, mi corazón se alegra. Así funciona esto. Y esto es por que este saludo, ¿qué dice tu corazón? Una de las respuestas, pues, ni yolpaqui. O si está triste, la otra persona, pues, va a decir que está triste. Si no está si está más o menos, va a decir, ajá, pero se pueden preguntar por algo serio, la otra persona contesta con seriedad, pero si están los dos alegres, pues también se puede prestar para bromas, ¿no? Sí, puede decir otra cosa alguien más, ¿no? Que su corazón está dormido, dormida, o su corazón está latiendo, o muchas cosas, ¿no? Muchas cosas ahí se presta para contestar. Pero una de las respuestas es Niyolpaki. Ajá, ¿sí? Allí ven Paki, ¿no? Ahí está Paki, la alegría, pero con el verbo. Pero acá, aunque no sea verbo, esta expresión que también habla de alegría, pero es una exhortación, es un imperativo, digamos, sí, porque ma es imperativo, pero suaviza ma, pero shi es imperativo, pero sonará un poco fuerte, pero si se pone ma antes, que también es imperativo, y así separado en una oración, en náhuatl, ya los maestros dicen suaviza la orden. Entonces decir ma shimoyo lalli, así doble L, ma shimoyo lalli, a mí me gusta cómo suena, quiere decir literalmente coloca tu corazón, acomoda tu corazón. Entonces quiere decir conténtate, alégrate o reconcíliate. Entonces, en náhuatl, cuando estamos tristes, como que el corazón está desacomodado, ¿verdad? No está en su lugar, entonces está desacomodado. Entonces hay que acomodarlo para alegrarse. Pero es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora. Así dice esta expresión. Ma shimoyo lalli. Hasta aquí vamos platicando siempre de esta lengua aglutinante y esta lengua poética. Hasta aquí tenemos estas expresiones, pero también podemos poner más expresiones ahí. No sé si tengan hasta ahí preguntas, comentarios, si no, seguimos. Seguimos. Bueno, voy a borrar por aquí, seguramente ya lo tienen. Voy a borrar aquí. Voy a poner escribir ahora. Es también común decir ni, kama, paki. Ustedes pueden decir, ahí está paki, alegrar, contentar, regocijar también. Pero también se puede decir ni kamapaki, sí, para decir algo que estamos como degustando, sí, como literalmente dice Nikamapaki, se alegra mi boca, si vamos, todos sentimos un cierto placer, regocijo, al comer, digamos, una naranja muy rica, un mango, así, un papotemamey, algo que nos gusta, ¿verdad? Una comida que nos gusta, nuestra comida favorita,
Entonces decimos Nikamapaki, o decir Nikamapaki como para decir que estoy degustando, que me está gustando. Mi boca se alegra porque es muy rica esta comida, ¿sí? Se alegra mi boca. También eso se puede decir. Ujú, ujú. O también se puede decir nima, a ver si se ve. Ujú. Aquí abajo, Nimapaki. A ver si se ve ahí, Nimapaki. Paki otra vez aquí, se lee así, se alegra, pero aquí ya dice, se alegra algo de mí, porque dice ni mío. No, perdón, a veces significa soy, pero junto a los verbos los conjuga en primera persona este ni, es parte del pronombre. Por eso entonces, si yo digo ni paki nada más, me alegro, me contento. Pero aquí dice ni mapaki, se contenta, se alegra mi mano. Se contenta, se alegra mi mano. Mm, más como puede ser un disfrute de algo que con la mano le tomamos, si es algo suave, si es algo agradable a la mano o regocijo, digamos, por eso, o sea, eso que se siente, ¿cómo decimos en español cuando no hay algo así que diga, no decimos así, se me alegra la mano, pero sí podemos decir que disfrutamos, pues una caricia, ¿no? ¿Verdad? Una caricia, una cosa muy suave, como una tela suave, ¿verdad? Que decimos, qué bonito, está muy suave. Una tela, una cosa de algodón, algo como peluche, algo de peluche, qué suave, así decimos, está suavecito. Pero estamos diciendo de lo que sentimos y que nos agrada decir está suavecito. O si decimos está áspero, pues entendemos que no nos agrada mucho, está áspero, ¿verdad? O está caliente. Pero al decir Nimapaki es algo que nos agrada, pero lo sentimos con la mano, con el tacto, ¿verdad? Entonces podemos decir así. Ajá, se alegra mi mano. ¿Sí? Y aunque sea otra parte del cuerpo, no se cambiaría la raíz de mano. Generalmente es donde más sentimos, ¿no? Sí. O sea, como cama, pues también es muy sensible la boca, la lengua, ¿no? Entonces, por eso ni camapaki. Pero sí, aquí es más bien lo usamos más con la mano. Sí, posiblemente podemos decir también con los pies. No lo he escuchado, pero si algo me agrada con los pies descalzos, posiblemente podríamos decir Nixipaki, ¿por qué no? Porque, ¿qué creen? En náhuatl también decimos Niximahmawi, tengo miedo en los pies, porque como muchas ocasiones caminábamos descalzos y hay una sensación, si hay por ahí serpientes o hay espinas, hay cosas que pueden lastimar, un tronco, una hierba, ¿verdad? Entonces se dice Niximahmawi, eso sí lo usamos. O sea, emociones también podemos sentirlos, claro, ¿sí? Con los pies, ¿sí? Incluso el miedo con la mano, cómo nos tiembla, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos hablando de la alegría, las sensaciones agradables, ¿no? Así, aquí. Ujú. ¿Qué les parece? Ujú. Sí, si alguien tiene preguntas, comentarios.
Sí. Le comparto aquí un saludo que nos envía. Ujú. Bueno, le comparto que nos saluda aquí en Facebook María Victoria Ruiz. Dice, gracias por compartir y contribuir en el rescate de nuestras raíces, tradiciones y cultura mexicanas. Nos envía un corazoncito. Muchas gracias. Ujú. Gracias. Sí, aquí también en TikTok donó mi santa TMS. Le agradecemos. AIDGA que también donó. Y Guzmán B88 que nos envió también regalos. Muchas gracias. Pues mientras escribe esta pregunta rápida de también en TikTok, nos dice Emanuel, ¿cómo se dice cómo te llamas en náhuatl? Ujú. Lo ponemos. Bueno, esta expresión ahí, Paquilistli Tototzitzin dice. Ya lo habíamos comentado hace rato. Paquilistli Tototzitzin es una expresión con alegría. Y una de las cosas sencillas para decir cómo te llamas es Ken Motoka. Ese es muy sencillo. Ajá, muy sencillo. Ken Motoka. ¿Cómo te llamas? Literalmente dice cómo es tu nombre. ¿Cómo es tu nombre? Claro, se puede traducir cómo te llamas al español. Ahí está, esperemos le sirva, ¿verdad? Y ya, al que ya lo hemos trabajado mucho esto, y ya la otra persona debe contestar, no toca, y aquí pone su nombre, ¿verdad? Ya, ahí. Bueno, queremos hablar de este Paquilistli Tototzitzin, que yo lo escuché de niño y lo usábamos mucho porque en la región había muchas aves y sobre todo había unas aves muy pequeñas y que andaban a veces en varios o en pareja y eso sí estaba muy conectado a la naturaleza porque lo que decíamos era que cuando esto de repente escuchábamos por ahí una especie de pajaritos muy pequeños y estaban cantando y decíamos Paquilistli Tototzitzin. Pero una de las cosas interesantes es que eso pues nos alegraba. Escucharlo es muy agradable, bonito, nos alegraba, pero además nos alegraba porque para nosotros era como un presagio de que todo el camino y de lo que íbamos a llegar a donde íbamos iba a estar bien. Así lo tomábamos. Porque había momentos en que cambiaban el canto y luego lo que interpretaba la gente, sobre todo la gente mayor, decían, bueno, no están cantando con alegría, están enojándose, entonces algo están anunciando, entonces tomamos precauciones, entonces debemos ir con más cuidado en el camino, para no caer, o sea, tenemos cuidados, ¿no? Algún otro animal, ¿no? Que puede hacer daño, teníamos precauciones. Eso sí, es cierto, así nos conducíamos. Entonces, por eso decimos, Paquilistli Tototzitzin, nos alegrábamos con el canto, pero además la idea es que, porque ellos estaban anunciando, todo estaría bien así en el camino. Hasta todo lo que íbamos a hacer. Así lo, este, lo considerábamos. ¿Sí? Eso se llama pues, un anuncio bueno, ¿verdad? Paquilistli Tototzitzin. ¿Sí? Claro, para nosotros eso es funcional, para nosotros en eso creemos y realmente nos alegraba. ¿Sí? Pues para otros, pues a otros pueblos a lo mejor no, ¿verdad? Aquí en la ciudad pues no es la costumbre, pero así decíamos nosotros, que los pajaritos a veces no siempre cantan alegres, sino a veces pueden estar como enojados, pero también pueden cantar con
con tristeza. Pero también pueden anunciar cosas. X pajaritos, X animalitos. Eso sí hemos platicado más. Se llama eso Tetzahuitl. Ese es un Tetzahuitl, pero presagio, anuncio, símbolo de algo que viene, pero alegre, con alegría. Por eso decimos Paquilistli Tototzitzi. Así lo decimos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar? Seguimos. Pues Emanuel aquí en TikTok nos pregunta que si nos puede decir cómo se dice colibrí en náhuatl. Colibrí. Aquí vamos a borrar aquí. Se puede decir colibrí, por lo menos de donde somos, decimos así. Perdón. Huitzitzilin es lo más largo, pero algunos dicen Huitzilin. Así. Pero los dos están bien, nada más que aquí se duplica. Huitzitzilin y Huitzilin. Por eso también se puede decir Huitzil o Pochli, ¿verdad? Pues precisamente los colibríes es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando aparecen en los jardines en México o por ahí donde hay flores, es una cosa bonita, ¿verdad? Sí, es una cosa bonita. Sí. Bueno, también aquí en Facebook, nos pregunta Pulques, la novia de Quetzalcóatl, supongo que es un negocio, que si esta frase Paquilistli Tototzitzin es como decir buen camino, o equivaldría. No, sino que uno va caminando. Bueno, no es como un deseo de buen camino, sino es como una percepción, o es un anuncio de buen camino. O sea, de repente vamos caminando y de repente aparecen los pajaritos cantando. En cuanto lo escuchamos, ya decimos Paquilistli Tototzitzin, o lo pensamos si vamos solos, pero ya entonces uno se alegra y ya, bueno, sí, en parte creo que lo que dice, ya para nosotros significa que el camino va a estar bien, que está anunciando que todo el camino no pasa nada, ¿no? Ajá. Y lo contrario, cuando nosotros estamos acostumbrados a escuchar esos mismos pajaritos, cuando cantan diferente y que nosotros decimos que están enojados, entonces ya es cuando tomamos precauciones, porque para nosotros puede ocurrir algo, ¿sí? Puedes tener algún percance. Así lo vivimos nosotros, ¿sí? Por lo menos en la casa, en el pueblo lo vivimos mucho así. Pero no solo hay anuncios de alegría, ¿no? Hay otros anuncios, como esto que decimos en México, cuando el tecolote canta, el indio muere. Sí, bueno, creo que eso es lo que preguntaba, que si significa buen camino, pues sí, en parte sí. Gracias, Temastiani. También nos hace una pregunta, aquí también en Facebook. Emanuel Sánchez dice, Palin Panoltia Chicayalistli. Lo he escuchado, pero aún no lo entiendo. Dice. Usted le... Bueno. Vamos a ver si podemos contestar a eso, porque ese saludo lo he escuchado, que lo ha enseñado un profesor de allá de la Sierra de Songolica. No sé si yo he escuchado de un profesor que dice
No sé si dice con doble L, pero sí, pali, pali, así, pali, pali. No sé si pali, pali viene de lo que usamos en la Huasteca, piali, piali. No sé, porque pali así como tal no lo entiendo tampoco, pero sí piali, piali o piali nada más. No sabemos, porque más hacia el sur sí usan piali, allá más allá de Songolica, más allá de Orizaba, por allá un pueblo que fuimos, Huazuntlan, se llama Huazuntlan, casi limitando cerca de Oaxaca allá, Huazuntlan, ahí te saludan con piali, y en la Huasteca uno de los saludos más conocidos también, piali, se parece, ¿no? Pali, pali. No sé exactamente a qué se refiere, porque es una variante. ¿Y qué más dice? Pali, pali ¿qué dice? Es Palin Panoptía, Chicayalisli. Ah, Palin, dice Palin. Yo había escuchado Pali nada más, pero bueno, pues les digo, yo no conozco bien la región y si dice Panoltía, pues es, muchos saludan con Panolti, ¿verdad? En muchos pueblos, acá en Morelos, también Puebla, Palin, habría que ver qué significa Palin. Pero la otra, yo lo había escuchado, lo voy a escribir así con acá. ¿Cómo dice ahí? Chicawa, ¿qué? Supongo que es igual. Ajá. Chicayalisli. Chicahualistli. Es que nos lo escribió como Chica, H-I-A-L-I-Z-T-E-D-I. Ujú. Se lo deletreo. Sí. Chi, Ajá. ajá, K. luego C-A, C-A. ajá, H-I-A-L-I, bueno, listo, H-H-I. Chicahui o Chicaí. Chicaín, Chicaí. Ajá. bueno, I-A, A. Listli. Ujú. Como Chicayalistli. Yo lo había escuchado, yo lo había escuchado de un profesor que tomó, una persona que tomó clases con un profesor de por allá, de esa zona, del maestro Humberto Tehuacat, que no lo he tratado, pero él decía que ellos saludan así en alguna región de Songolica y decía que dicen, él decía pali, pali, chicahuatica, algo así, chicahuatica, perdón, chicahuatica. Si es un saludo, chicahuatica dice literalmente algo que se está endureciendo, amacizando, pero chicagua también es como algo que se está fortaleciendo. Chicahuatica entonces algo que se está fortaleciendo, endureciendo, así. Debe tener su razón ese saludo. Ujú. Yo lo escuché así. Aquí aparece Chicahualistli, pues no sé si alguna variante, otros pueblos digan así, pero se refiere como algo, como Chicahualistli es como la fuerza, la fortaleza. No sabemos si en la persona, porque es un saludo, o es un deseo de que esa persona se esté fuerte, tenga fortaleza, ¿verdad? Posiblemente, pero tendremos que preguntarle a alguien, un agua hablante de esa región, y qué significa ese saludo, ¿verdad? ¿Cómo lo traducen? ¿Verdad? Ujú. Bueno, eso lo podemos comentar. Ajá. Ujú. ¿Y de qué otras formas se puede
interpretar o hacerlo de la alegría. O decir, por ejemplo, ahí tienen frases que significan como una parte de la alegría, ¿no? ¿Qué otras más hay, por ejemplo, no sé, para el día a día? Ujú. Bueno, aquí vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Vamos a poner otra frase en relativo a la alegría. Claro, o yo lo que entiendo es que en cada región tenemos diferentes formas de o buscar la alegría, alegrarnos y nos expresamos de manera diferente, ¿verdad? Y aún a veces sonreímos, a veces no, aún así nos alegra algo, ¿verdad? No todos expresamos siempre de la misma manera. Hay una expresión de alegría, sobre todo de las jóvenes, que habían, no sé si todavía en algunas regiones hay, cuando hay agua limpia, limpia, bonita. De entrada uno llega a un río limpio, limpio, bonito, transparente, con peces, con así piedras bonitas, se alegra uno, ¿no? Se alegra. Pero yo recuerdo que había una expresión en la comunidad que las señoras mayores, las gentes mayores decían esto: Paquilistli, otra vez Paquilistli, y decían así: Tla, tla, tla a, to, pon, ticate, Paquilistli, tla, topon, ticate, ichpocame. Así decían. Solo, yo recuerdo que solamente las mujeres jóvenes era lo que se escuchaba y se decía que ellos lo hacían, y yo lo llegué a ver porque nos enseñaban a nadar de muy chicos, nos enseñaban a nadar las niñas, los niños más grandes. Teníamos que 4 años, 5 años, ya nos metíamos al agua, nos jalaban de la mano y a ver, ahí patalea, ahí los pies, ¿no? Mueve los pies y así. Y llegué a ver cómo algunas jóvenes hacían, no sé a ver si se imaginan, ponían una mano aquí, arriba del agua, de la superficie del agua, así, no sé cómo le hacían. Y luego, con un brazo así muy fuerte, hacían esto, ¡pa! Golpeaban aquí, abajo de la mano, y que suena fuerte. Por eso aquí dice así: Paquilistli tlato ponticate ichpocame. O sea, una expresión de alegría, de gozo, de estar ahí con el agua limpia, bonita, o nadando, y de repente las muchachas hacían esto, o si hacían varias, pues se escuchaba muy fuerte y lejos. Por eso Paquilistli, o sea, entonces la idea aquí como con alegría o con mucha alegría, porque este list le indica una serie de cosas alegres, una serie de alegrías, digamos, paqui, pero ya list le indica que hay un grupo o hay una serie de alegrías, así literalmente. Pero así teníamos esta expresión: paquilistli tlatoponticate ichpocame. Ichpocame eran las jóvenes, y topón es la onomatopeya de golpe, así, de algo que truena, como un cohete, ¿no? Pum, pum, así truena bonito. Aquí está A, de H, algunos ya lo entenderán, de agua, tla, es algo como de cosas, algo, o en general, si es, había varias muchachas, porque dice ichpocame. Y paquilistli, pues la alegría. Alegres están tronando el agua, digamos, o golpeando el agua, pero más bien alegres están tronando el agua las muchachas o las jóvenes, porque lo escuchábamos de lejos a veces, de lejos, ¿sí? Porque en el pueblo había un arroyo, luego una poza, otra poza, y cada uno buscaba donde quisiera bañarse, y había lugares donde había más muchachas y entonces hacían eso. Pero esa era una expresión de estar alegre.
jugar con el agua. Sí, y hacían eso, pero lo hacían muy bien, ¿eh? Así. Yo no recuerdo que los niños o los jóvenes, los hombres lo hicieran, sino que más bien era una cosa como más de las mujeres. No sabemos por qué. Pero los hombres también jugábamos con otras cosas en el agua. Metíamos troncos, nos poníamos una piedra en la espalda para que bajara el cuerpo, así, y X, ¿no? Alguien nos ponía la piedra y tenía que bajar, ir por abajo del agua. También una expresión de alegría, ¿no? Te subes a un árbol y te aventas y gritas y ríes y demás, ¿no? También. Pero esta es más bien, yo me acuerdo que era más bien de las jóvenes que hacían eso. Ujú. Sí. ¿Alguien más? Sí, muchas gracias, Temastini. Bueno, agradecemos a los que nos envían regalos en TikTok, a Dani, a Gio Peraza, a Corrosive Additive y Gabriela, que nos han estado enviando regalos. Muchísimas gracias. Bueno, nos preguntan aquí, por ejemplo, en TikTok, Ryan Lee, que Ichpokami se utiliza más en muchachas. Sí, bueno, ¿no? Lo que decía. Ujú. Sí, es una forma me de plural, pero también se puede decir ichpocachitzin como plural, tzitzin, ichpocachitzin como jovencitas. Ajá, si alguien habla con cariño, ¿sí? O si son jovencitas, muy jovencitas, ichpocachitzin. Ichpocame, pues ya jóvenes, pero ya jóvenes, ya bien, ajá, ya muy desarrolladas las jóvenes, ¿no? Ichpocame. Pues son las que podían hacer eso. Se necesita fuerza para hacer esa actividad en el agua. Ujú. ¿Y con los troncos cómo jugaba? ¿Cómo? Con los troncos cómo jugaba. Pues por ahí encontrábamos un tronco, lo metíamos y nos subíamos a manera pues sí, nos subíamos arriba del tronco y no se hundía, no se hundía. Y jugábamos ahí también, o con las piedras también, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, si no hay preguntas, seguimos aquí con otra expresión. Estamos hablando de la alegría. ¿Sí? Igual en lo que escribe una pregunta rápida Ujú, de pronunciación. ujú. Que si nos puede decir cómo se pronuncia yaut. ¿Cómo? Yaut. Como, sí, yaut, lo que decía el enemigo, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, esto aparece en los diccionarios, en los términos antiguos de los manuscritos. Hoy en día en mi comunidad no lo usamos así, pero yo no veo mucha dificultad. Yo lo que entiendo, porque ya no tiene más letras, más aspiraciones, y lo he visto así muchas veces, escrito Yaot. Y yo creo que para mí es lo más cercano, Yaot. Hay que se escuche la TL, Yaot. Pero, pues, aglutinado también se puede aglutinar, ¿no? Para mí eso sería Yaot. Bueno, hace rato nos preguntaban también de a qué hora son los en vivos. Pues les decimos que son, ahora lo pasamos para los sábados, pero los sábados a las 4, así lo vamos a manejar para las clases. También nos preguntan aquí en TikTok, dice, igual algo muy sencillo, dice, ¿de qué parte de México es? Es que usted sabe que hay diferentes dialectos. ¿Nos puede decir Sí, de dónde es? estamos trabajando ahorita con muchos términos de la Huasteca, náhuatl, la zona náhuatl, la Huasteca, que es grande. Y yo soy de un pueblo que se llama Ixcatepec, donde estoy platicando algunas experiencias, algunas cosas que vi, que escuché, y cómo se usaban, cómo se expresaba la alegría. Por eso usamos el verbo paqui, aunque paqui se usa, yo digo, en muchas zonas náhuatl
paqui, pero también en el México antiguo se usaba paqui, pero también otra forma. Ajá. Hay otros verbos, ¿no? Para indicar alegría. Ya hay otras expresiones, como lo vimos, ¿no? Hay otras expresiones. Entonces, en algún lugar, en algún momento, alguien puede cambiar el verbo. Por ejemplo, para algunos, ahuilía es alegrar, porque ahuili es jugar, juego. Ahuilía, entonces, es jugar, verbo. Por eso, entonces, allá lo que hoy decimos Orizaba, allá en Veracruz, en realidad se llamaba Ahuilizapan. Aunque hoy se le dice Ahuilizapa, Ahuilizapan. Quiere decir en las aguas juguetonas, en las aguas alegres. Y cuando una vez he ido nada más, cuando he visto el río que todavía existe, donde se fundó esta ciudad ahora, resulta que viene de las montañas de por allá, arriba de como por allá, las montañas más grandes, pero el agua parece que viene saltando como así, mucho. No se ve que corra así muy liso, sino que se ve así como que va jugando, ¿no? Va brincando, saltando. Entonces yo pienso que por eso, por lo descriptivo del náhuatl, le pusieron Ahuilizapan. Sí. Bueno, yo le estoy diciendo que es de este lugar, de esta zona, de ahí, soy de esta zona donde se habla de esta manera. Y lo que hemos visto, yo conozco también otras variantes dialectales, conozco algo, por eso a veces podemos comparar, digamos, ¿no? Ajá, por eso podemos comparar. Pero bueno, quiero decirles a la gente que está estudiando el náhuatl, lo que habla el náhuatl, que no se asuste de que hay variantes en la lengua. También en el español hay variante. Escuchar a un argentino de repente ahorita nos sonará algo desconocido algunos verbos, las formas nos darán risa a lo mejor, las ignoraremos, no las usamos así. O escuchar a alguien del norte del país, alguien de Chihuahua, pues con un acento diferente, o alguien de Veracruz, del puerto, también el español es diferente, o alguien de Chiapas, de Yucatán. A veces el español toma acentos de las lenguas de por ahí. En este caso el español de la península de Yucatán, Campeche, por ahí, toman el acento del maya. Pues nosotros en la Huasteca, muchos dicen que tenemos acento del náhuatl, de allá de la Huasteca, pero hablando el español. Y es cierto en parte porque yo aquí en la Ciudad de México, donde vivo ahora, si yo escucho a alguien hablar el español de cierta manera, luego digo, ese debe ser de la Huasteca y habla náhuatl por su acento. Sí, y a veces sí le he atinado, ¿verdad? O a veces alguien me dice. Pues eso. Y agradecemos pues que estén participando aquí con nosotros. Sí. ¿Qué más? Sí. Aquí en YouTube dice Lugo García Eli, la alegría de este día, o sea, la frase, la alegría de este día, ¿se puede usar alegre cumpleaños o cómo sería? Bueno, esa es como su pregunta. También hace otra pregunta. ¿Alegría o felicidad equivale a lo mismo en náhuatl? Saludos, muy interesante lo que habla Temachtian. Bueno, no sé si quiere una traducción del que dice, de la persona que dice la alegría de este día. Ajá. La alegría de este día. Sí, como en los cumpleaños, ¿no? Eso se refiere. Sí. Eso es muy interesante porque no puedo muy bien contestar eso porque no, generalmente en la casa donde crecí, no festejábamos los cumpleaños. Y entonces no podemos o no decíamos felicidades, ¿verdad? Pero sí podemos decir alégrate o que tu corazón se alegre si alguien está triste. Ajá. Si alguien lo vemos cabizbajo, contesta un poco con eso. Le podemos exhortar y decir,
Xiyolpaqui, con lo que decíamos hace rato. Más o menos dice que tu corazón se alegre o alegra tu corazón. Porque eso, la persona es responsable de alegrar su corazón, ¿no? Porque es parte de la misma persona, el corazón. Mashiyolpaki, alegra tu corazón, que tu corazón se alegre. Claro, ahora como algo nuevo, porque es cierto que muchos de los nahuas estamos en la ciudad, también vamos cambiando. Si le podemos decir a alguien como felicidades, Mashiyolpaki, que tu corazón se alegre en algún momento, cuando tenga algo que queremos felicitarle, que le queremos desearle felicidades, yo lo diría así, Mashiyolpaki. Ajá, conténtate, alégrate en este día, ¿sí? En este momento. Por ahí. Es cierto que las lenguas van cambiando y eso lo podemos usar así. Espero contestar un poco de esta manera a la persona. Ujú. 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 Bueno, aquí están estas expresiones. Vamos a seguir un poco aquí. Voy a poner algo. Ahorita que digo de Ichpocame, las muchachas. Tzik, tzik, gua, tzik, gua, gua. Y no cabe porque es muy largo. No cabe, no cabe. Vamos a ponerlo aquí. Tzik, gua, gua, ticate. Apenas cupo, ¿verdad? Porque así es el náhuatl. Pero también mi letra es grande. Tzik, gua, gua, ticate. A ver si lo podemos pronunciar. Tzik, gua, gua. Creo que gua, gua, ticate. Creo que llevaría una H más aquí. Ticate, ¿sí? Ichpocame, también Ichpocame aquí. Ahora lo que dice aquí también es una expresión de alegría, de regocijo, de fiesta, porque en la comunidad se decían esto, sobre todo las personas mayores, las señoras, sobre todo yo escuché en las señoras, decían de las jóvenes en una fiesta del pueblo que ya iba a empezar el baile, la fiesta, ya sea con un grupo de música de cumbias o así, de una fiesta pues, ya estaban como dispuestas a bailar, dispuestas a divertirse, a la fiesta, las muchachas que incluso iban de las comunidades y que se vestían a veces de forma muy particular, pero una cosa sí era importante. Antes de la fiesta, antes del baile, el baile, y que esperaban que los muchachos las invitaran a bailar, no sabemos por qué, masticaban chicle. Masticaban chicle y algunas eran tan buenas masticando el chicle que hacían globitos y la tronaban de tal manera muy fuerte. Aquí en la ciudad sería mal visto, ¿verdad? Pero allá era sinónimo ver a una muchacha de edad casadera, digamos, ya una muchacha desarrollada, o una muchacha que estaba dispuesta a disfrutar la fiesta, el baile, a ser invitada a bailar,
y parecía como una, sí, como que estaba dispuesta a la fiesta, ¿no? Y que estaba dispuesta a divertirse y entonces el chicle era muy importante, sobre todo más en las jóvenes y no tanto en los jóvenes, aunque los jóvenes también debíamos usar el chicle. Y era importante si un joven como para romper el hielo, la que invitaba a bailar, le invitara los chicles, el chicle así, ¿no? Para seguir con esa idea, esta expresión de alegría, masticando chicle, ¿sí? Los hombres también, pero más las mujeres, las jóvenes. Y decían esto las mujeres mayores, yo lo escuché y por eso lo digo, lo comparto aquí. Sí, ticate, ichpocame. Pero ya esa expresión está describiendo, están mascando chicle las muchachas, pero esta expresión encierra esa alegría, ese comienzo de que se iban a divertir bailando y de que iban a, digamos, como se dice acá, socializar y todo lo que implica, ¿verdad? Y por eso yo hasta la fecha me quedé así con esa idea de que el chicle en una muchacha, en una joven, así, es expresión de su alegría para entrar a una fiesta. Es algo cultural, ¿no? Porque el chicle es desde antiguamente una cosa muy de México, ¿verdad? Y hoy en día se ha ido al mundo. Y hoy en día me llama mucho la atención cuando veo a los jugadores o al entrenador de los equipos de, no sé si de béisbol, el entrenador para como quitarse la tensión, los nervios y demás, mastican chicle, ¿verdad? Algunos. No sé si en el béisbol o también en otros deportes en Estados Unidos, ¿verdad? Ese chicle es una aportación de México, ¿verdad? Al mundo. Y nosotros en la casa teníamos chicles de copal, sabor a copal, que era un árbol ahí que estaba a la mano, y también había lugares donde había zapotales, unos bosques de zapotes, pero grandes, y ahí mismo se veía que hace tiempo explotaban esos árboles que estaban cortados, macheteados desde arriba, acanalados, digamos, y caía, dicen que abajo, y allí recibían el chicle, que es tzictli como dice aquí, tzic es la raíz de chicle, hoy decimos chicle, ahí recibían y dicen que eso se vendía. Hoy ya es artificial, ¿no? Pero eso se vendía. Pero nosotros probamos ese chicle todavía de los zapotales, pasábamos por ahí a la milpa y cortábamos con un machete y ya al ratito ya tenía la resina y ya pasabas por tu chicle de sabor zapote o por tu chicle de sabor copal así y masticábamos mucho chicle. Pero hoy en día van cambiando los valores y acá en la ciudad lo que yo entiendo es que si una mujer está masticando mucho chicle o así, no sé si un hombre también se considera como de mala educación o no sé, no bien visto, ¿verdad? Ajá. Yo escuché alguna ocasión no sé si en el norte del país, como chiclera, te gusta el chicle, te gusta el chisme, sí, ¿verdad? O es puro chicle, es puro chisme. Ah, pero también hay otras expresiones que el mexicano se pinta solo cuando dicen, ese ya pegó su chicle, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí. O este es un chicle, ¿no? Porque es como muy pegajoso, ¿no? Pegajoso, en ese sentido pegajoso, de que siempre está ahí buscándome, buscándote o buscándome, está acercándose a una gente y no se lo puede quitar. Dice, pareces chicle, eres un chicle. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puedo platicarles. Y aquí esta expresión, aunque no diga exactamente el verbo paqui, era una expresión para describir ese momento de que empieza la alegría en una fiesta, ajá, en un baile sobre todo, ajá, antes de empezar el baile. Dice, las muchachas, las jóvenes, están masticando y masticando chicle. Por la duplicación se puede traducir esto. Las muchachas están masticando y masticando chicle. Uh-huh. Sí, sí.
Pues ahorita que estaba diciendo eso del chicle, me acordé que estaba leyendo hace unos días este libro de Mujeres y Dioses Aztecas de Miriam López Hernández. Bueno, hace como saca información justamente como de las mexicas, o sea, de aquí de Tenochtitlan, y cómo se comportaban y qué rituales y tenían y todo eso, ¿no? En una parte dice que las mujeres solteras eran las que mascaban chicle y aparte las hawaiani, ¿no? Eran las únicas dos mujeres, bueno, como dos tipos de mujeres, que podían mascar chicle, ¿no? Ujú. Entonces, como esa parte cultural la quería compartir. Gracias, Sebastián. Sí, pues coincide, ¿verdad? Un poco con esto que les digo y que yo vi más bien de niño y de joven. O sea, la idea es que esas jóvenes, mostrando esa alegría y ya poniéndose, colocándose en un lugar como aquí también, fueran invitadas, aunque no las conocieran, o sea, que fueran invitadas a bailar, como que estaban diciendo, pues a los jóvenes varones, pues puedes invitarme, estoy dispuesta, ¿no? O sea, ¿por qué? Lo estoy diciendo, sin palabras, pero sí con esa acción de, el chicle, soy joven, soy soltera, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es lo que se puede también decir un poco y coincide un poco con lo que dice el compañero. Y sí, también he leído eso de que las Awillani masticaban chicle en Tenochtitlan, como para ofrecer sus servicios, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Nos piden que repitamos el nombre del libro. Se llama De Mujeres y Dioses Aztecas, de Miriam López Hernández. Si lo buscan ahí en Google, ahí sale el PDF. De Mujeres y Dioses Aztecas. Ujú. Ujú. Sí. Pero en el México antiguo eh, aparece, como les digo, el verbo aguilía, este, como alegrar. Por eso las aguiani les traducen como las alegradoras, ¿verdad? Las mujeres que se prostituían en Tenochtitlan y a lo mejor en otros lugares también, ¿no? Las alegradoras. A ver si me acuerdo la expresión como dice en náhuatl. A mí me gusta mucho una expresión de lo clásica, del náhuatl clásico antiguo. No sé si lo recogieron en Tenochtitlan los frailes. Es algo irónico, ¿no? Porque los frailes recogen esas expresiones o los escribanos también, pero en español decía algo así como un deseo, un buen deseo a alguien, no sé si nada más a los hombres, porque la expresión decía más o menos como ojalá, más o menos así lo traducen, o que las mujeres, o sea, sihuapipiltin, ojalá que las mujeres celestes te lleven al sol donde siempre hay alegría. Pero sí recuerdo que decía sihuapipiltin, las mujeres celestes, y decía, para decir donde siempre hay alegría, como canin, mochipa, ahuialo, donde siempre hay alegría, campa, mochipa, ahuialo. Una expresión muy bonita, muy de su tiempo, una expresión muy, muy bien dicha. Ojalá las mujeres celestes te lleven al sol, donde siempre hay alegría. Un buen deseo, ¿verdad? Bonito. Al sol. O sea, la alegría es donde está el sol. ¿Sí? Así como los guerreros también que les decían, los preparaban para decirles que se iban a la guerra, allá estarían acompañando al sol, como algo, es como para, digamos, como para reconfortarlos, animarlos y todo eso, ¿no? Pero esta expresión también dice así: ojalá las mujeres celestes te lleven al sol donde siempre hay alegría. Así dice, es un término muy, muy antiguo. Uh-huh. Y también en el México antiguo se decía que el gobernante debía enjugar las lágrimas
del pueblo, del Macehual. Eso dicen los textos antiguos. El gobernante, el Tlatoani, su ocupación también es enjugar las lágrimas del Macehual, a darle también alegría, gobernar bien. Pero una de las cosas que decían para darle alegría, debe encargarse el Tlatoani, el gobernante, de la música, de que suene el caracol, de que suene el huehue, de que se haga la danza, porque la danza es alegría. Y es cierto, porque él se goza la danza, una danza por la música, por los silbatos, por la música que hay, música de viento, de percusión también, ¿verdad? Por el ritual, por el festejo, por todo lo que implica el ritual en una danza, en un ritual, o aún en el ensayo, goza el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Con los brincos, con los saltos, con los movimientos. Y entonces el gobernante, una de las cosas principales era hacer encargarse de que hubiera danza en su pueblo, de que se tocara el huehue, se tocara el atecocoli, se hiciera la música también. Eso se dice antiguamente. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Se movió. Uh-huh. Listo. Uh-huh. Pues ya son las 5. Pues si quieres vamos cerrando. Con alguna última pregunta. Uh-huh. Porque no tienes la batería, entonces déjame se lo cambio. Uh-huh. Si quiere una gatita, Uh-huh. se lo cambio. Ahora sí te más tiempo. Sí, pues es muy amplio este tema, ¿verdad? Y cada pueblo va buscando cómo, a partir de sus necesidades, de su pensamiento, va buscando la alegría, ¿verdad? ¿Sí? Puede alegrarnos, a algunos puede alegrarnos el que llueva, ¿verdad? Los animalitos también. Pero para algunos no, ¿verdad? Porque ya no usan la lluvia para sus siembras, para sus cultivos. Afecta, ¿verdad? Como aquí en la ciudad, alguien puede afectarle la lluvia. Pero para el que está en el campo y tiene maíz, que no ha llovido, algo sembrado, le ayuda mucho. Entonces, esa es alegría, ¿verdad? Y otras cosas. Vamos buscando la alegría, pero la alegría no siempre se ve, porque a veces una gente, aunque no esté riéndose, puede estar alegre, pero aunque no se ríe, ¿verdad? Puede estar, sí, alegre, o sea, no triste, no enojado. Entonces no es fácil, pero a veces sí lo mostramos más, ¿no? En una danza, en un ritual, en una comida, cuando lo disfrutamos, y qué rico, qué sabroso, ¿verdad? En un paisaje, en una, como digo, a mí me alegran, por ejemplo, y no me río a carcajadas, de repente esas lluvias que está haciendo el sol, un sol fuerte, y de repente llueve, y esa lluvia es muy agradable si es que nos toca o si estamos adentro de casa, pero se ve, para mí me da mucha alegría. Ajá. Sí. Yo nada más le quería decir que pues entonces ya vamos a terminar el live, pero ¿por qué no terminamos con alguna despedida que nos quiera enseñar en náhuatl, que le parezca interesante? Sí.
Yo podría decir ma nochipa shimoyolpa paquiltican, que quiere decir que siempre tengan alegría sus corazones, que no es fácil, ¿verdad? Ese es el deseo, que siempre tengan alegría sus corazones. Ma nochipa shimoyolpa paquiltican. Pues bueno, muchísimas gracias. Aquí vamos a terminar el live. Nada más les recordamos que estamos aquí, vamos a estar aquí los sábados a las 4, aquí en redes sociales transmitiendo, y que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En YouTube subimos las repeticiones de este en vivo y nada más. Muchísimas gracias.